estaremos mostrando nuestra pantalla para poder determinar nuestra temática de trabajo del día de hoy. Muy bien, el día de hoy desarrollaremos el tema número 6. En esta sesión del tema número 6, nosotros, como ya bien hemos indicado, aprenderemos a utilizar la función suma, la función promedio y también la función contar. Y luego de un conjunto de datos también aprenderemos a extraer el dato máximo y el dato mínimo. Entonces, miren que también Microsoft Excel para estas situaciones nos brindan funciones ya preestablecidas dentro de lo que es este programa. Entonces, para poder dar inicio, lo que nosotros tenemos que aprender es que en Microsoft Excel nosotros podemos encontrar diferentes mecanismos, métodos para poder realizar lo que es la suma. Entonces, sin mucho que redundar, nosotros vamos a interactuar con cada uno de ellos. Entonces, para lo cual aperturaré nuestro programa Microsoft Excel. En este caso, crearemos un libro en blanco. En este libro en blanco, nosotros vamos a interactuar de la siguiente manera. Voy a ingresar números en distintas ubicaciones. ¿Para qué? Para que ustedes vean de cómo es que Microsoft Excel nos realiza los cálculos de forma dinámica. Entonces, para ello, lo primero que les voy a compartir o enseñar es de qué forma Microsoft realiza lo que es las operaciones matemáticas. Miren, si nosotros insertamos indistintamente en diferentes celdas números, nosotros podemos calcular la suma, como por ejemplo de estos tres números, 5, 8 y 7, con un solo clic. Pero, ¿dónde tenemos que hacer el clic para poder visualizar el cálculo de la suma de esos tres números? Si nosotros queremos realizar esa operación, solamente vamos a la cabecera de la columna y le hacemos un clic. Pero muchos nos estaremos preguntando, ¿dónde está la suma que el docente nos indica? La suma está en esta sección. A ver, les voy a mostrar un momentito. La suma, ustedes pueden visualizar en esta ubicación. Miren, ¿qué nos dice? ¿O qué nos indica? El recuento significa de que nosotros vamos a sumar tres números. Aquí está el número 5, que está por acá, el número 8 y el número 7. O sea, es decir, al hacer clic, en esta cabecera, nosotros vamos a sumar estos tres números. Y entonces la suma de esos tres números es igual a 20, porque 5 más 8 es igual a 13. 13 más 7 es igual a 20. Ahí está la suma. Y también, a la vez, Microsoft Excel interpreta lo siguiente, que si nosotros deseamos, también podemos visualizar el promedio de estos tres números.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, ha contabilizado en esta columna seleccionada cuántos datos numéricos tenemos. Y entonces, al momento de hacer el conteo, ha identificado 3 datos o 3 números. Y estos 3 números luego lo ha sumado. Y luego de sumar estos 3 números, también ha interpretado de que nosotros queremos calcular el promedio y lo ha dividido entre la cantidad de datos. Y el resultado de esa división es el promedio. Y el promedio es 6,666 periódico puro. Entonces, miren que este es un truco que nosotros, si deseamos realizar la sumatoria de un conjunto de datos, podemos acudir. Vayamos a la siguiente columna. Antes de hacerle un clic, primero vamos a visualizar lo siguiente. En esta columna, nosotros visualizamos un número, 2 números, 3 números y 4 números. Entonces, si nosotros hacemos la suma, 1 más 3, 4, más 2, 6, más 7 sería 13. Entonces, para poder calcular, vamos a hacerle clic en la cabecera. Y miren que automáticamente Microsoft Excel primero nos indica el recuento. ¿Cuántos números tenemos aquí? Y nos dice que tenemos 4 números. Y la suma de estos 4 números es igual a 13. Y 13 dividido entre 4 es el promedio, que es igual a 3,25. Ahí está. Muy bien, para la columna D, de igual manera. Primero, hace el conteo. ¿Cuántos datos numéricos tenemos? 3. Y la suma de esos 3 números es igual a 8. Y 8 dividido entre 3 es igual a 2,6 periódico puro. Miren esta herramienta o ese atajo, ¿no? Que tal vez no muchos de nosotros conocíamos. Y no solamente funciona en las columnas, también de forma horizontal puedo realizar el cálculo de estas 3 opciones. Y para ello me voy a la cabecera de la fila. Ahora le hago clic aquí. Y entonces Microsoft Excel me dice, muy bien, usted quiere sumar 2 números, porque en esta fila solo hay 2 números. Y la suma de estos 2 números es igual a 6. Y 6 dividido entre 2 es el promedio, que es igual a 3. A ver, otra vez por acá. En la fila número 3, nosotros tenemos 3 datos numéricos, el cual, miren, lo ha identificado. Tenemos 3 datos numéricos. Y la suma de estos 3 datos numéricos es igual a 13. Y 13 dividido entre 3 es el promedio, que es igual a 4,3 periódico puro. Muy bien, hacemos clic nuevamente en la fila número 4. Y de igual modo nos dice, ¿no? Que el recuento o la cantidad de datos numéricos en esa fila es igual a 3. Y la suma de estos 3 números es igual a 13. Y 13 dividido entre 3 es el promedio, que es 4,33
periódico puro. Muy bien. Miren que nosotros podemos sumar de esta primera manera, pero de forma muy dinámica, muy sencilla, que Microsoft tiene para realizar esta determinada operación. Muy bien. A ver, hasta este momento, señores participantes de este curso, ¿cómo lo han percibido esta temática? ¿Ya la sabían o recién lo están aprendiendo? A ver, interactuamos por el chat y también con los emojis. Ahí está, muy bien, Shirley ha mandado su reacción. Exilda dice, recién, muy bien, Ivonne, Mayra y cada uno de ustedes que están dando esa conformidad de que ustedes están satisfechos. Muy bien, Donato, Daniel, Norma, Brian, Palacios. Correcto. Entonces, de ahora en adelante, ustedes, muy bien, Alex, pueden interactuar de esa manera, ¿no? Si ustedes quieren realizar un cálculo rápido de un conjunto de datos. Muy bien, Brian. Rosario dice, ¿podría explicar nuevamente, por favor? Se lo agradecería. Correcto, Rosario. Un momento, por favor. Ernesto también pide la repetición. Pompea dice, ya lo sabía, pero estoy reforzando. Correcto. Antalia y Clinet. Muy bien. Entonces, de forma rápida vamos a hacer el repaso para aquellos que todavía de repente no han interactuado. Si nosotros queremos de repente sumar un conjunto de datos de una columna, solamente necesitamos seleccionar la cabecera. Y entonces vamos a aumentar algunos otros datos más para que ustedes visualicen los resultados. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar la columna B. Y al seleccionar la columna B, Microsoft Excel nos dice que en esa columna tenemos 5 datos numéricos. La suma de esos 5 datos numéricos, o sea, 5 más 8 más 7 más 12 más 17, es igual a 49. Y 49 dividido entre 5 es el promedio, que es igual a 9,8. La siguiente columna, la columna C, contiene 6 datos numéricos. Y la suma de 1 más 3 más 2, 7 más 23 más 11 es igual a 47. Y 47 entre 6 es el promedio, que es igual a 7,83333 periódico puro. Ahí está. Y también de forma horizontal podemos. En la fila número 6 tenemos 2 datos. Y la suma de estos 2 datos, que es 17 más 23, es igual a 40. Y 40 entre 2 es el promedio, que es igual a 20. Ya está. Esa sería la primera forma de realizar el cálculo del promedio, el recuento y la suma. Pero, profesor, si yo quisiera sumarlo todo, seleccionamos todas las filas que vemos tal vez comprometidos con esos números. Entonces, en este caso, he seleccionado la cabecera de la fila del 2 hasta el 7. Y entonces, Microsoft Excel me dice, en todas esas filas seleccionadas, usted tiene 14 datos. Y la suma de estos 14 datos es igual a 104. Y 104 dividido entre 14
es el promedio de todos estos números, que es igual a 7.4285714229. Entonces, miren que también podemos realizar de esa manera los cálculos. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro. A ver, por ahí para Rosario, muy bien, Linda. Marila y todos, muy bien. Shirley, Rosario también dando las reacciones de conformidad sobre este proceso. Correcto, muy bien, Daniel, Pompea y Rosario. Muy bien, ahora retornamos a nuestro manualito. La otra forma de realizar la suma dinámica es utilizando un conjunto de rangos. Y para ello, nosotros seleccionamos ya no la cabecera, sino seleccionamos el conjunto de celdas que queremos sumar. Entonces, miren por acá. Si yo quisiera sumar de repente solamente estos tres números, 7, 12 y 17, yo lo único que necesito es seleccionar estos tres números. Y entonces, una vez seleccionado este rango, automáticamente Microsoft Excel me indica que yo tengo tres datos numéricos seleccionados. Y la suma de estos tres datos, 12, mejor dicho, 7, 12 y 17, la suma de estos tres números es igual a 36. Y 36 dividido entre 3 es igual a 12. Miren que es otra manera. Ahora de repente yo quiero seleccionar este rango de datos. Una vez seleccionado, miren, Microsoft Excel nuevamente me dice, usted tiene 7 números seleccionados o 7 datos numéricos seleccionados. Y la suma de estos 7 números, que es 7 más 12 más 17 más 5 más 7 más 23, es igual a 79. Y 79 dividido entre 7, que es igual al promedio 11.28571429. Ahora, si yo quisiera tal vez solamente sumar de repente esta fila o este rango de datos, también lo único que yo necesito es seleccionar. Y Microsoft Excel realiza el cálculo de forma dinámica. Miren, que ya automáticamente desde el momento que yo he seleccionado, ha contabilizado los datos, me ha sumado y me ha sacado o calculado el promedio. Subimos un poquito más arriba y también seleccionamos. Y nos dice, ¿no? Que nosotros hemos seleccionado 6 números y la suma es igual a 26 y el promedio calculado es 4,3 periódico puro. Miren las herramientas dinámicas que tiene Microsoft Excel para que nosotros interactuemos. Ahora, si yo quisiera sumar todo, selecciono este rango donde se encuentran los números y también identificó la cantidad de datos. Si por acá lo aumento algunos datos, como por ejemplo un número negativo por acá, 109. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todo. Y miren qué es lo que me dice. El recuento de todos estos números o cuántos números hay en este rango son 16 números. Y la suma es igual a 7. ¿Por qué?
Luego de sumar cada uno de estos datos, lo va a restar 109. Y a la vez me saca el promedio de cuánto es. A ver, profesor, yo quiero que eso lo cambie a solamente a -9. Entonces seleccionamos y miren que los resultados obtenidos son diferentes. Tienen resultados diferentes. 16 números, la suma 107 y el promedio 6.6875. Muy bien, esto sería la segunda forma o la segunda manera que nosotros podemos calcular la suma, el recuento y el promedio de un conjunto de datos. ¿Correcto? ¿Se entendió? Muy bien, Sonia Flores, Ernesto también ahí dando la conformidad de su aprendizaje, correcto, Shirley, y también Rosario Milagros, y a cada uno de ustedes también, muy bien, Michelle Palacios, Paola. ¿Cómo escribo un número negativo? Muy buena pregunta. Voy a mostrarles el teclado que es algo similar con la que ustedes interactúan. Si nosotros queremos poner un número negativo dentro de una celda, nosotros presionamos esta tecla de aquí, que está al costado del shift, ¿no? Hay dos rayitas, una raya más grande y una raya más delgada. Presionamos eso y escribimos el número y entonces de forma automática o dinámica el número negativo se ha insertado dentro de la celda. ¿Correcto? Esa sería la respuesta a la pregunta de Paola. ¿Se entendió, Paola? Ahora puedes ingresar un número negativo dentro de tus números para que puedas interactuar de forma dinámica en estos procesos de cálculo, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a nuestro manual y vamos a visualizar, ahí está, la segunda forma de realizar la suma, de calcular el recuento y también calcular el promedio. Ahora viene la tercera forma o manera de sumar un conjunto de datos numéricos. Ahora ya vamos a interactuar con el signo más. Para ello nosotros tenemos que saber la referencia de cada una de las celdas. Ahora vamos a poner en acción lo que hemos aprendido el primer día de clases. Entonces, ahora esto, nosotros para interactuar con la tercera forma, indica que desde la barra de fórmulas podemos indicar celda a celda los valores que queremos sumar, con el símbolo más antes de cada referencia a una celda. Entonces, la teoría a veces se nos hace un poquito difícil. Ahora nos vamos por acá y vamos a interactuar con nuestro conjunto de datos. Entonces, en esta tercera manera o forma de sumar, nosotros vamos a insertar ya fórmulas. Ya no vamos a irnos a los recursos de seleccionar y que nos salgan los resultados. La diferencia de usar una fórmula y una acción para visualizar los resultados es que en estos dos procesos iniciales que hemos realizado, los resultados se van a mostrar de forma temporal. Porque si nosotros hacemos clic en otro lugar, automáticamente el cálculo, el recuento y el promedio se borraron. Por eso se dice
que esos cálculos que se han realizado fueron temporales. Ahora vamos a almacenar en una de estas celdas el resultado de nuestras operaciones. Entonces, para lo cual voy a borrar algunos datos o si no, a este lado vamos a agregar algunos números adicionales para poder interactuar. Muy bien, ya tenemos los datos. Entonces, voy a hacer de cuenta, voy a remarcar los colores o las celdas con diferentes colores. A ver, por acá voy a cambiarle de color para que sea más entendible y a la vez más manejable. Muy bien. Entonces, miren que en primera instancia, en este lugar o en esta celda de aquí, necesitamos sumar estos dos números. Entonces, si nosotros queremos sumar estos dos números, nosotros vamos a insertar primero en esta celda el signo más o si no, el signo igual. Cualquiera de los dos. Podemos insertar el signo más o el símbolo igual y vamos a interactuar. Si nosotros queremos insertar el símbolo igual, en nuestro teclado vamos a presionar la tecla Shift o la tecla mayús, que está en la segunda fila, en la primera ubicación o también casi al final en esa misma línea, pero al lado derecho. Es una flechita para arriba, en algunos dice Block FN o en algunos Shift para que ustedes lo puedan ubicar. Lo mantienen presionado esta tecla y luego presionan la tecla donde está el número 0. Y entonces se insertará el signo igual. Y entonces, una vez insertado el signo igual, quiero sumar 12 más 6. Entonces, ahora solamente voy a hacerle clic encima del número 12. Y miren qué es lo que me ha insertado esto. Me ha insertado que el número 12 está en la celda G, fila 4. En la columna G, fila 4. Muy bien. Ahora, si yo quiero sumar, el signo más está aquí. Le hago clic en el más. Y como siguiente paso, voy a hacerle clic en el siguiente número, que es el número 6. Hago clic en el número 6 y ¿qué es lo que me indica? Que el número 6 está ubicado en la columna G, fila 5. Entonces, yo ya seleccioné, ya le indiqué a Microsoft Excel con esta fórmula que me sume 6 más 12. Entonces, para poder yo visualizar el resultado de esta operación, voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar la tecla Enter. Presiono la tecla Enter y automáticamente me salió el resultado de la suma de 12 más 6, que es igual a 18. Ahora vamos a hacer para 3 números. De igual manera, presionamos, o si no también, directo presionamos el signo más. Seleccionamos el primer número. Presionamos más. Seleccionamos el segundo número. Presionamos más y seleccionamos el tercer número. No vayan a cometer el error de que después de haber seleccionado todos estos datos hagan clic en cualquier otro espacio. No. Después de haber seleccionado los números a sumar,
tienen que presionar siempre la tecla Enter o entrar. Y entonces así ustedes podrán visualizar la operación que ustedes han indicado que realice Microsoft Excel por ustedes. Entonces, 13 más 7 más 3 es igual a 23. ¿Correcto? A ver, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí? Carlos Santos dice buenas tardes. Correcto, no hay problema, Carlos Santos. Mari B dice, mejor son las prácticas, correcto. Con las prácticas nosotros interactuamos y vemos cuál es el resultado de cada operación que nosotros podemos realizar. Muy bien, de igual manera, para sumar esta columna, nosotros insertamos el símbolo igual y luego sumamos. Primer número, ¿en qué celda se encuentra? Si es que ustedes desean, hacen clic. Pero si ustedes no desean, ubican el nombre, ¿no? El número 2 está en la celda D3. Escribimos celda D3. Más el número 4, ¿en qué celda está? En la D4. ¿Cómo puedo escribir así? Más el número 2, ¿en qué celda está? En D5. Muy bien. Miren que de forma manual también funciona. Y el número 12 está en la celda D7. D7. Ya terminé. Quería sumar todos estos números. Ahora le presiono la tecla Enter. Entonces me indica, ¿no? Que 2 más 4 más 2 más 12 es igual a 20. Para la siguiente, de igual manera, insertamos el símbolo igual o también insertamos el signo más. Seleccionamos donde está el primer número a sumar, el segundo número a sumar, el tercer número a sumar, el cuarto, el quinto y el sexto número. Una vez terminado eso, presionamos Enter y la suma de todos estos números es igual a 47. De igual manera, si nosotros encontramos números negativos, hacemos la misma operación. Insertamos el símbolo más, seleccionamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Presionamos la tecla Enter y automáticamente nos ha calculado que la suma de estos números, incluido el negativo, hace una cantidad de 40. Ahí está. Esta sería la tercera forma de realizar las operaciones matemáticas, en este caso la suma, dentro de nuestro programa Microsoft Excel. A ver, ¿alguna pregunta sobre esta tercera forma? A ver, dice Patricia Peña, para sumar con decimales, ¿cómo cambiar la coma por un punto para que reconozca la suma? Si el sistema reconoce solo la coma. A ver, Patricia, en esta parte, nosotros esa tendencia tenemos que configurar desde nuestro sistema operativo sobre el manejo de las comas y los puntos para diferenciar. Entonces, al final de la clase vamos a realizar una práctica breve para mostrarles a cada uno de ustedes cómo configurar para que aparezca los números con punto o intercambiarlos con una coma. ¿Correcto, Patricia? A ver, ¿alguna otra pregunta, señores participantes, hasta este punto donde hemos avanzado sobre la tercera forma de realizar la suma? Parece que no, todo ha quedado claro. Muy bien. Ahora vamos a aprender
a realizar la suma de la cuarta manera. Miren que tenemos varios procedimientos para realizar la misma operación. Entonces, la cuarta manera de realizar la suma es utilizando la autosuma que está asociado a un botón de comando. Entonces, esto nosotros podemos utilizar la autosuma, que posiblemente sea uno de los iconos más famosos y también utilizados de Microsoft Excel. No son pocos los usuarios que limitan su uso de Excel a introducir varios datos para sumar y clicar el icono de autosuma tras situarse en la celda de abajo de los datos a sumar. Entonces, vamos a borrar estos de acá, como por ejemplo estos de acá son fórmulas, que si nosotros tuviéramos de repente 100 o 200 números a sumar, nuestra línea de comando, nuestra línea de fórmula estaría lleno, el cual nos demandaría también mucho tiempo sumar los 100 números de este método. Este método que estamos utilizando son para cantidades menores de datos. Entonces, para que ustedes visualicen, voy a borrar esta fórmula y les voy a enseñar la autosuma, que tan solo con un clic podemos encontrar la respuesta de la suma de este conjunto de datos. Y entonces, si yo tengo que sumar estos 6 números, yo voy a desplazarme a la caja de herramienta edición. Y en esta caja de herramienta de edición voy a mover el cursor de mi mouse hasta esta ubicación. Y miren qué me dice. Esta es la autosuma. Si deseas, puedes combinar la tecla al más igual y también lo va a realizar. Pero lo más práctico es que tú le hagas un clic encima de esto. Y luego de hacer el clic, tú presionas la tecla Enter. Y miren que automáticamente nos ha calculado la suma de esos 6 números. A ver nuevamente. Vamos para estos otros 6 números. Hacemos clic en la autosuma. Pero, profesor, yo quiero que me expliques qué quiere expresarme esa fórmula. Esto no es fórmula, es una función. Por eso está utilizando el nombre suma. ¿Desde dónde? Desde la celda C2 hasta la celda C7. Entonces, de seguro ya alguno de ustedes se ha recordado. ¿Para qué hemos evaluado los rangos? Miren que ahora ya no estamos sumando uno por uno. Estamos sumando un conjunto de celdas que hacen referencia a un rango. Entonces, a esto lo que va a hacer es sumar desde la celda C2 todos los datos hasta la celda C7. Eso es lo que hace y por eso cuando presionamos la tecla Enter, de forma automática lo inserta. Pero si nosotros vamos a tener ya la práctica necesaria o las habilidades necesarias para realizar estas operaciones, ya no hacemos clic acá, sino presionamos Shift más igual, o mejor dicho, insertamos el símbolo igual y escribimos la palabra suma. Aperturamos paréntesis y seleccionamos de dónde a dónde están nuestros datos y cerramos paréntesis.
Y también es el mismo proceso, pero sí esto ya necesita de un poquito más de práctica de cada uno de ustedes. Ahí está. Ahora por acá también le voy a insertar el símbolo igual, voy a escribir la función suma, abro paréntesis y selecciono los tres números. Luego cerramos paréntesis, pulsamos Enter y también se ha calculado la suma de estos tres números. Miren qué bonito es cuando nosotros utilizamos y entendemos cómo se usa estas funciones. Pero profesor, yo quiero sumar todos estos números. Yo le selecciono todo el rango. Miren, el rango desde B2 hasta D7. Con eso que le estoy indicando, que me sume todos estos números. Y entonces cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter. Y miren, me ha calculado cuánto es la suma de todos estos números. Entonces, de esa manera es como funciona Microsoft Excel para realizar las sumas de un conjunto de datos dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Correcto? A ver, por acá vamos a ver. Audina dice, por alguna razón me equivoqué para regresar al mismo programa. Muy bien, ahorita vamos a ver. Audina dice, o se me apagó. A ver, cuando nuestro computador, si estamos realizando un determinado trabajo y repentinamente se apaga, en muchos casos se pierde los últimos eventos. Enciendes o conectas de repente el cargador de la laptop y vuelves a encender tu computadora, de repente vas a perder solamente el evento que tú has realizado en los últimos 30 segundos o de repente 10 segundos. Pero los archivos, desde el momento que tú aperturas, tiene un modo de autoguardado. Muy bien. Daniel le dice todo claro. Brisa, todo claro, ok. Angélica Nieves dice, repita la última. Pompeya dice, puede repetir. Correcto, no hay problema. Ustedes, si algo no entienden, me hacen saber de esta manera para que yo pueda también considerar de que ustedes o no se les ha quedado del todo claro toda la explicación. Muy bien. Si nosotros queremos sumar estos 6 números, podemos utilizar la autosuma. Hacemos clic aquí y este botón de comando ejecuta una acción de autosuma. No lleves, no lleves, no lleves. Entonces, miren acá, la autosuma ha seleccionado de forma dinámica todo este conjunto de datos y lo ha clasificado en un rango. Esto es un rango. Y es por eso que en la primera clase, nosotros hemos aprendido a identificar celdas y rangos. Era para esto, porque cuando nosotros interactuamos de esta manera, se nos hace más dinámico los diferentes cálculos que vamos a realizar más adelante. Presionamos en Enter y ya tenemos la sumatoria. Aquí de igual manera, hacemos clic en autosuma, presionamos Enter, ya tenemos la suma. En este bloque igual, presionamos autosuma, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Solamente nos selecciona una celda. Entonces,
¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando en nuestro conjunto de datos hay una celda vacía. Y entonces la autosuma también solamente sirve cuando los datos están contiguos en cada celda. Si nosotros visualizamos en esta columna, podemos ver que hay 3 datos y después de ese dato hay una celda vacía. Y después de esta celda vacía recién hay otro dato. Y entonces la dificultad que nosotros vamos a encontrar es de la autosuma en estas situaciones. Pero nosotros no nos hay que hacer problemas. Podemos insertar la autosuma. Insertamos la autosuma y nos vamos a la esquina superior derecha y cuando el cursor de nuestro mouse tenga esa apariencia, hacemos un clic y arrastramos hasta donde queremos considerar las celdas que nosotros queremos sumar. Entonces ahí está, presionamos Enter. Ahora sí, ha considerado ¿qué cosa? Los 4 números. Entonces, estos procedimientos que estoy realizando, ustedes lo van a adquirir con la práctica. La destreza siempre está basado o bastantemente vinculado a la práctica. Si nosotros vamos a practicar de forma constante, de repente, en una hoja de cálculo con las diferentes operaciones, ustedes van a ir descubriendo también algunas funciones muy interesantes que tal vez yo en una clase como estas no les puedo detallar ni compartir, como dicen, ¿no? De forma compacta. Pero sí, estamos tratando de darles el alcance, las ayudas de lo más entendible posible, ¿no? Entonces, miren acá. Si nosotros queremos, no queremos utilizar la autosuma porque ya sabemos cómo trabaja, también podemos insertar el símbolo igual y escribir la función de forma manual. Escribimos la función, aperturamos el paréntesis y seleccionamos los datos. Luego cerramos ese conjunto y presionamos la tecla Enter. Ya está. Ahora la pregunta sería, profesor, ¿con esta autosuma puedo sumar todos estos datos? No puedes, pero sí puedes sumar insertando de forma manual la función. Insertamos la función, luego seleccionamos todo ese rango de datos. Entonces seleccionamos y automáticamente reconoce y presionamos la tecla Enter y miren, hemos calculado la suma de todos estos valores que asciende a la cantidad de 278. Ahora sí, todo claro, señores participantes. Muy bien, Alcira, William, Audina, Maritza, Pompea y todos. Correcto. Ahora sí quedó claro este procedimiento. Entonces, ahora sí, para poder realizar la siguiente acción, estamos preparados. Sin haber entendido este procedimiento o este primer procedimiento, no podíamos pasar de repente al siguiente plano del uso de las siguientes funciones como el promedio y el conteo. Muy bien, regresamos a nuestro manual y ahí está, ¿no? Las cinco maneras de calcular una suma de un conjunto de datos. Muy bien.
Ahora, como siguiente procedimiento, nosotros vamos a sacar el promedio de 4 o 5 calificaciones. Entonces, la función promedio también nosotros lo vamos a utilizar casi de la misma manera, como nosotros estamos interactuando con la función suma. Entonces, para ello nos vamos a nuestro Excel, aperturamos o creamos una nueva hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo nosotros vamos a poner primero por acá nombres y apellidos. Muy bien, el ancho de la columna es muy pequeño, lo agrandamos con un doble clic. Luego viene la nota número 1, luego viene la nota número 2, la nota número 3, la nota número 4 y aquí va a venir la suma. Luego de la suma va a venir el promedio. Muy bien. Miren por acá. Suma lo quitamos mejor para entender. Entonces aquí vamos a insertar y le vamos a poner nota 5. Entonces aquí voy a reordenar estas columnas para que se vea más presentable mi trabajo. Entonces no voy a agregar nombres, solamente voy a poner estudiante 1, estudiante 2, pero como soy perezoso, yo me voy por acá y lo voy a rellenar hasta 10 estudiantes. Ya está. Estamos haciendo uso de los recursos que hemos aprendido en la en la primera sesión de Microsoft Excel. Y entonces voy a ingresar números. Pero como también no me gusta escribir los números, yo voy a ir a Microsoft Excel y le voy a ingresar una función. Y esa función se denomina aleatorio entre. La función aleatorio.entre me dice indica la nota mínima. La nota mínima que sea 5. Pongo una coma y me voy a decir que la nota superior va a ser igual a 20. Cierro paréntesis, ¿correcto? Y presiono la tecla Enter. Entonces me ha generado la nota de 7. Voy a rellenar tanto horizontal y verticalmente. Ahí está, miren. Me ha generado un conjunto de calificaciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez generado estas notas, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el mismo lugar, pero solamente los valores. Ya está. Estas notas ahora ya no cambian. Se mantendrán como están. Entonces voy a seleccionar y lo voy a aplicar los bordes. Y al encabezado le voy a poner como texto blanco y el fondo que sea de color negro. Ahí está, para ganar de repente una buena presentación de lo que es el encabezado. Muy bien. Ahora sí, ya tengo todas estas calificaciones o esta tabla. Ahora voy a calcular el promedio. Y todos sabemos que el promedio se calcula sumando 16 más 13 más 6 más 10 más 12, que es una cantidad y eso lo tenemos que dividir entre 5. Y todo ese procedimiento nosotros nos vamos a ahorrar. Y entonces vamos a insertar el símbolo igual. Y al insertar el símbolo igual, vamos a escribir el nombre de la función, que es la función
denominada promedio. Y promedio, vamos a seleccionar el rango. Este es el rango, desde C3 hasta G3. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar este 16 más 13 más 6 más 10 más 12 y lo va a dividir entre 5. Cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Allí está el promedio de esas 5 calificaciones. Para el siguiente estudiante, de igual manera, insertamos el símbolo igual, asignamos el nombre de la función denominada promedio y como siguiente paso, después de aperturar el paréntesis, seleccionamos esas 5 calificaciones. Luego de asignar las 5 calificaciones, cerramos el paréntesis. Luego presionamos la tecla Enter. Y el promedio de las calificaciones 20, 17, 18, 13 y 14 es igual a 16.4. De la misma manera, realizamos para el tercer estudiante. Ponemos promedio, seleccionamos las 5 calificaciones, cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Y ya tenemos la calificación del tercer estudiante, que es 14.2. Para el cuarto estudiante, igual, promedio de estas 5 calificaciones, cerramos paréntesis y nuevamente, que el promedio de estas 5 notas es igual a 11. Luego vamos por el quinto, ¿no? Promedio. Seleccionamos de igual manera las 5 calificaciones, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y pueden visualizar que al sacar el promedio de estas 5 calificaciones, el resultado es igual a 15.6. Una vez realizado estos cálculos, procedemos a repetir este procedimiento para cada uno de estos estudiantes. Miren que de forma rápida nosotros podemos calcular esos datos muy relevantes para cada estudiante. Correcto, ahí está. Promedio, también por acá. Y vamos por el noveno estudiante. Promedio de estas 5 calificaciones, que es igual a 9.2. Y por último, para el último estudiante. Ahí está. Ustedes pueden visualizar que los promedios nosotros lo hemos calculado de forma muy rápida. Y también muy aparte a todo eso, el día de hoy vamos a descubrir un atajo bastante importante para poder realizar estos cálculos en fracción de segundos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ustedes tienen que interactuar con cada uno de estos. Es por eso que les digo que ustedes tienen que interactuar con el programa. Y aquí adentro es donde ustedes tienen que descubrir estas nuevas habilidades que tal vez ustedes van a ir ganando. Entonces, miren, yo lo voy a borrar todos los demás cálculos. Y miren, una vez situado o insertado solamente la primera fórmula en la primera celda, yo posicionándome en la esquina inferior derecha, de esa celda, con la fórmula, si yo le hago doble clic, miren que automáticamente se ha calculado los promedios de forma muy dinámica.
O si ustedes no quieren hacerle el doble clic, tienen que ir a esta esquina inferior derecha y cuando el cursor del mouse tenga esta apariencia, hacen un clic y arrastran hasta la última parte. Y también se ha calculado los promedios tal como se ha mostrado en el primer evento cuando hemos hecho el cálculo. ¿Correcto? A ver, de repente por ahí hay alguna situación. Walter dice, ¿podría por favor repetir? Daniel podría repetir. A ver, Michelle Ríos dice, profe, ¿podría repetir de los promedios? Correcto, Daniel igual. Paola dice, profesor, ¿cómo completo la tabla con los datos? Para eso hay que estar bastante atentos. Vamos a repetir, pero ustedes tienen que estar atentos en lo que yo estoy realizando. Voy a borrar todos los contenidos o los cálculos de promedio. Y esto, en esta situación, nos encontramos como al inicio de nuestro cálculo de promedio. Entonces, vayamos por acá. Ponemos el símbolo igual. Luego de poner el símbolo igual, escribimos el nombre de la función, que es o que se denomina promedio. Escribimos la función y luego le vamos a indicar que queremos sacar el promedio de estos 5 números, que es un rango, ¿no? El rango desde C3 hasta G3. Muy bien. Una vez asignado el rango, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y entonces el promedio de estas 5 calificaciones es igual a 11.4. Ahí está. Este es el primer cálculo. Para la segunda, de igual manera, escribimos la función promedio, seleccionamos el rango de datos y pulsamos la tecla Enter. Y entonces, miren, estamos generando los promedios. Pero para no estar ahí interactuando celda por celda, nosotros podemos utilizar una herramienta o un truco bastante dinámico. Para ello nos vamos a situar en la esquina inferior derecha de nuestra celda de cálculo. Y entonces ahí nosotros le vamos a hacer un doble clic. Miren, en esta voy a agrandar un poquito más. En esta ubicación, nosotros le damos doble clic. Y miren que el promedio se ha autorrellenado. Pero si ustedes no quieren hacer el doble clic, de igual forma se van a esta ubicación de la esquina inferior derecha, hacen un clic y arrastran hasta la última fila. Y entonces ahí están los diferentes promedios que ustedes tenían que haberlo calculado de forma unitaria, pero Excel también tiene estos atajos para que nosotros seamos bastante dinámicos en nuestros trabajos. A ver, ahora sí se entendió. A ver, vamos a ver. Alcira dice, ¿cómo llenamos las celdas? Y ha explicado eso Alcira en este momento. A ver, Paola Evelyn dice, me refiero a las notas que puso en la tabla, ¿cómo consigo llenar? Ah, ya, muy bien, un momento, por favor. Además, si me pudiera decir cómo puedo hacer para que el promedio sea un número entero, por favor. A ver,
todo en su debido momento. Recién estamos calculando los promedios. Luego de calcular los promedios, viene el tratamiento de los promedios para que solo se puedan visualizar como números enteros. Hay que ser un poquito más ordenados, ya que si nosotros vamos a estar saltando de uno a otro, no vamos a entender los procedimientos y los mecanismos, cómo generar todos esos resultados. Daniel Mesías dice, ¿podría repetir de los aleatorios? Correcto. Walter dice, todo claro. Marilia dice, sí. Patricia dice, ¿podría repetir el punto de aleatorios, por favor? Son notas reales. A ver, nosotros estamos simulando, generando números de forma aleatoria desde la calificación 0,5 hasta la nota 20. Si ustedes tienen la calificación de un conjunto de estudiantes, ustedes lo tienen que digitar de forma manual, toda esa calificación, para luego realizar o calcular el promedio. Exilda dice, mejor, muchas gracias, excelente, correcto. Pompea dice, todo claro. Michelle Ríos, ¿cómo lleno las notas? Un momento, ahorita vamos a repetir. Lucimar dice, muy buena explicación, correcto, ya hemos leído todo. Ahora vamos a repetir lo siguiente. Si ustedes quieren insertar calificaciones de forma aleatoria, ¿qué significa? De forma indistinta. Entonces, para poder agregar las notas, tienen que escribir la función aleatorio punto entre. Escribimos aleatorio punto entre y definimos cuál es el límite inferior de nuestras calificaciones. Si nosotros calificamos desde 0,0 a 20, no hay problema, pónganle de 0 a 20. Pero si ustedes quieren considerar de 5 a 20, pónganlo. De repente ustedes quieren poner de 10 a 20, pónganlo como ustedes lo vean por conveniente. Luego de poner esta función, presionamos la tecla Enter. Miren que solamente vamos a generar, en este caso, calificaciones mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20. Entonces, en la primera se generó la calificación 10. Voy a arrastrar, situándome en la esquina inferior derecha, los 5 recuadros. Y miren, me ha calculado, o mejor dicho, me ha generado 5 calificaciones. Quiero también para la parte inferior. Y miren que ahí está las calificaciones de un conjunto de estudiantes. En este caso, de 10 estudiantes. Esa es la manera de generar los números aleatorios para representar las calificaciones. Ya saben, estas calificaciones yo lo estoy generando para no estar digitando uno por uno esas notas. No son notas reales, son simulaciones que yo estoy realizando para que ustedes entiendan. Si ustedes tienen la calificación de sus estudiantes, esas calificaciones lo tienen que registrar de forma manual para calcular sus promedios, ¿correcto? Muy bien, Paola. A ver, los demás, ahí está Linda, también Feniver, Exilda y todos los que dan la reacción. Muy bien, Judy, Linda, Brisa por ahí también, Maritza, correcto. A ver, Daniel, ¿cuál es la pregunta? Puede formularlo utilizando, a ver, ¿qué aleatorio forma la tabla? A ver, no te entiendo, Daniel, la pregunta. ¿Qué aleatorio forma la tabla? No le encuentro lógica a la pregunta. A ver si pueda ser un poquito más claro en la pregunta que está realizando. Michelle dice,
no me sale la nota en aleatorias. De repente no es coma, de repente es punto y coma, Michelle Ríos. Tienes que evaluar entre la nota mínima y la nota máxima, de repente la configuración de tu computadora está con punto y coma y lo estás poniendo solo coma. Intercambia ese carácter y verás el resultado. Daniel Macías dice, ¿qué aleatorio es la tabla negra de Excel? Tabla negra de Excel. No lo ubico acá. No sé exactamente tabla negra. Acá no tengo tabla negra. A este de acá, si es el encabezado, eso no es aleatorio. Esto yo he ingresado de forma manual. Esto no se genera con ninguna función, porque no hay una función que esté orientada a realizar este procedimiento. Michelle, ahí está, ahora sí te salió. Entonces, siempre hay que verificar esos aspectos para que funcionen, ¿no? Solamente es cuestión de criterio, práctica y bastante interacción con las fórmulas y sus propiedades. Exilda dice, todo claro, profesor, gracias, muy amable. Muy bien. Ahora sí, ya hemos logrado calcular el promedio de un conjunto de datos. Ahora viene lo siguiente. Ahora la pregunta es, en nuestro material de clase también nos indica que tenemos que aprender a contar. ¿Y contar qué cosa? Yo quiero saber cuántas calificaciones tengo aquí. Para yo saber la cantidad de calificaciones, me voy a poner a este lado, lo voy a de repente organizar y voy a decir cantidad de notas. ¿Cuántas notas o con cuántas notas hemos interactuado? Entonces, si nosotros queremos contabilizar la cantidad de notas aquí, nosotros vamos a utilizar una función denominado contar. Escribimos el símbolo igual, luego digitamos el nombre de la función contar y seleccionamos dónde queremos contabilizar esas notas. Entonces, en este rango están las notas. Y una vez definido ese rango, nosotros cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Miren que automáticamente Microsoft Excel me dice, ¿no? Que usted ha trabajado con 50 notas en este rango. Pero, ¿qué pasaría por acá si yo le voy borrando algunas notas en diferentes ubicaciones? Miren que la función ha registrado o reconocido que en este rango también hay espacios vacíos y esos espacios vacíos no serán considerados como calificaciones. Entonces, miren por acá, esta función me está contabilizando cuántas celdas de aquí tiene contenido numérico. Entonces, si de repente por acá aumento una calificación, también va considerando que la cantidad con la cual se está trabajando es otra cantidad. Miren, ya está. Y entonces yo puedo decir, ¿no? Que en todo este bloque tenemos dos espacios o dos celdas vacías, las cuales no están siendo contabilizadas. Entonces, miren por ahí, también tenemos una función muy exclusiva para contar la cantidad de datos con las cuales nosotros estamos trabajando
en nuestros diferentes procesos de cálculo dentro de una hoja de Microsoft Excel. A ver, la función contar sí quedó claro. A ver, acá dice Linda Isabel. A ver, vamos a ser un poquito más claros en este caso, de que si me ponen puntos suspensivos, interrogación, yo no entiendo cuál es el error o cuál es la pregunta o inquietud que tiene. Me digitan el texto de su inquietud o duda para yo poderles absolver. Brisa Daniela, todo claro, profe, correcto, muy bien. Aquí está, por acá también Pompea y todos van reaccionando que todo les ha quedado claro. Muy bien. Ahora regresamos a nuestro manualito y vamos a ver cuál es la siguiente función que vamos a utilizar. La función que vamos a utilizar es función max y función min. ¿Y qué hacen estas dos funciones y por qué están juntos? Entonces, estas dos funciones a nosotros nos va a permitir calcular el dato máximo en todo nuestro cálculo o en nuestro dato de colección, cuál es el dato más alto y cuál es el dato más bajo. Entonces, estas dos herramientas son muy dinámicas para poder identificar esos componentes dentro de lo que es una colección de datos. Entonces, para poder utilizar esta función, nosotros tenemos que digitar estas funciones tal como se visualizan en este lugar. Entonces, para lo cual, vamos a hacer lo siguiente. En este conjunto de datos, lo voy a remarcar, lo voy a resaltar de otro color, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el dato máximo y también vamos a calcular el dato mínimo que nosotros vamos a buscar en este conjunto. A veces, cuando la cantidad de datos es pequeña, nosotros podemos identificar con exactitud, rapidez y a la vez precisión qué dato es el más bajo. O también, si es la cantidad de datos es considerablemente pequeño, también podemos calcular de forma rápida la o el dato máximo. Entonces, si nosotros vamos a tener datos de repente en gran cantidad, nosotros insertamos el símbolo igual y para el máximo solamente le decimos o usamos la función max. Y aperturamos paréntesis y seleccionamos este rango. Ahí está, todo este rango, porque dentro de todas estas notas queremos buscar la nota más baja. Presionamos una vez definido la función o el rango, mejor dicho, presionamos Enter y nos dice, el dato máximo de toda esta colección para nosotros es 20. Y si nosotros queremos calcular la otra parte del dato mínimo, también escribimos solamente la función min. Y luego seleccionamos el rango de datos donde están mis calificaciones. Y luego presiono la tecla Enter y miren que la calificación mínima en esta tabla es la de 5. Y miren que puedo visualizar que la calificación 5 está aquí. Y si le cambio a 6, miren que el dato mínimo varía ahora a ser 6. En este espacio vacío le pongo un 1 y la calificación mínima es 1. Miren qué bonito es Microsoft Excel
cuando entendemos el uso y para qué sirve cada una de estas funciones dentro de lo que es la manipulación y el cálculo de un conjunto de datos. Muy bien. A ver por acá, ¿alguna pregunta, inquietud o de repente por ahí un cuestionamiento, ¿no? Para poderlas explicar y detallar el proceder de cada uno de estos. A ver, señores participantes, vamos a esperar las consultas. Parece que se están quedando dormidos, ¿no? Alcira, Linda, recién reaccionaron. A ver el resto, ¿cómo están? William, también vamos tres. Audina, Palacio 5, 6, tenemos 100 participantes, pero de ellos solo están interactuando entre 10 a 15 estudiantes o participantes. Hay que estar activo. Estas herramientas a ustedes les va a servir porque son herramientas del uso cotidiano. Correcto, ahí está Pompeya, Lucimar, Michael, y por este lado también Valentina, Mari, Paola, Patricia. Correcto. Entonces, esta es lo que nosotros consideramos el manejo de datos dentro de Microsoft Excel de forma básica. Ahora la pregunta que nosotros nos haríamos es lo siguiente. Profesor y participantes y todo. ¿Cuánto es el promedio máximo? De repente quiero calcular el promedio máximo y también quiero calcular el promedio mínimo. Y entonces, si yo quiero calcular el promedio máximo y el promedio mínimo, ¿qué función tengo que utilizar? Si es máximo, utilizaremos la función max. Pero ¿dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en la columna del promedio. Entonces escribimos la función max y seleccionamos ahora este rango porque solo este rango son los de promedio. Muy bien. Y entonces dice o indica que el promedio máximo es 16. Pero profesor, yo aquí estoy visualizando en la columna de promedios que no encuentro 16. Lo que sí encuentro es 16.4. Es que la función promedio max o la función max está redondeando, que 16.4 redondeado solamente es 16. Es por eso que lo está considerando como dato máximo o promedio máximo a 16. El promedio mínimo, de igual manera, ¿dónde lo vamos a buscar? En esta columna. Y seleccionamos ese rango, presionamos Enter y nos dice que el promedio mínimo es 9.4, pero lo está redondeando a 9. Hace un momento había una pregunta de uno de los participantes. Profesor, ahí están las notas con decimales. ¿Cómo reducimos a números enteros? Nosotros podemos utilizar este formato que la clase anterior se les ha explicado según el tipo de dato. Y entonces, si nosotros queremos reducir la cantidad de decimales, aquí que dice disminuir decimales. Entonces, para disminuir, presionamos en ese botón de comando. Y miren que todos los decimales de nuestro promedio han desaparecido. Ahora solo son números enteros, las cuales podemos dar lectura como resultado final para cada estudiante. ¿Correcto? ¿Quedó claro o alguna pregunta? A ver, Sonia Flores dice, a mí sí me reconoce con decimales
Ya sabemos cómo reducir los decimales, Sonia, y Pompea dice, pero profe, el promedio 15.6 se redondea, mejor dicho, redondeado es 16. Correcto. Muy bien. ¿Dónde está 15.6? A ver, vamos a visualizar. Aquí está. 15.6, si lo redondeamos, es 16. Correcto. Aquí está el procedimiento o el resultado final. ¿Correcto? A ver, ya está para Pompeya. Angélica Nieves dice, profesor Máximo, correcto. Patricia dice, ¿cómo cambiar la coma por un punto decimal? Muy bien. Angélica Nieves dice, mínimo, ¿cómo es? A ver, ¿cómo fue Internet? Ahorita vamos a repetir, solamente ponemos la función min y luego seleccionamos el rango. Esteban Espinosa dice, profesor, ¿puede volver a explicar a cómo sacar el promedio? Ya hemos explicado, pero igual vamos a darle un repaso rápido, ¿correcto? A ver, Angélica Nieves Alja, ¿qué es lo que quiere que se le repita? A ver, seamos un poquito más precisos para no divagar demasiado nuestro tiempo y ser bastante puntuales, ya que en estas situaciones el tiempo es muy apremiante. Muy bien. Para sacar promedio, nosotros hemos utilizado una función. Insertamos el símbolo igual y luego escribimos la función promedio y luego seleccionamos el rango de notas del estudiante a calcular. Luego presionamos Enter y ahí tenemos el primer promedio. Para la segunda, de igual manera, escribimos la función promedio, seleccionamos las calificaciones y luego presionamos Enter. Ahí está. Y para generalizar o rellenar, hacemos clic en la parte inferior y lo arrastramos hasta el final. Ese es el procedimiento. Muy bien, Exilda, Valentina, Manuel, Esteban. Muy bien, señores participantes. Esto sería con respecto a lo que es Microsoft Excel en su nivel básico. Muy bien, la clase del día de hoy ha terminado y desearles que tengan